Fernando Ibarra, dirigente sindical, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Y justamente con el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano vamos a dialogar sobre laboral. ¿Cómo le va, don Fernando? Bienvenido, qué gusto. Siempre es un gusto compartir estos espacios de comunicación democrática. Gracias por la gentileza. ¿Es el tema del 40% el más polémico de la ley de justicia laboral? ¿Sigue siendo ese el más controversial, el más conflictivo? No es solo ese. Realmente hay 4 temas polémicos. Ese, el cambio de la tabla de incremento de pensiones, el congelamiento de las indemnizaciones de los trabajadores del sector público y el techo a las utilidades de los trabajadores del sector privado son los elementos que han generado polémica y que en nuestro caso particular como Parlamento Laboral Ecuatoriano presentamos una demanda de inconstitucionalidad parcial ante la Corte Constitucional que fue admitida a trámite y que está en proceso, porque tampoco nos parecía justo, razonable, que los otros temas que son de alto contenido social, de un enorme impacto en materia laboral, yo me atrevería a decir que ahí hay cambios que en 40, 50 años no se consideraron para la legislación laboral y que tienen un gran significado en la vida de los trabajadores, puedan ser cuestionados por meros elementos de forma, como otros actores sociales lo han hecho, sin que eso lleve a que no respetemos su criterio, ¿no? Pero aquí hay elementos que se deben diferenciar claramente. Los temas en los que hay un avance importantísimo merecen de parte del Parlamento Laboral un respaldo frontal, sin duda alguna, sin condicionamientos de ninguna naturaleza, como decimos. Y en los otros hemos seguido los caminos constitucionales que el régimen democrático y legal nos posibilita. Ahora, ¿cómo se entiende que ustedes son críticos con estos temas, estos 4 puntos que nos ha señalado? No son críticos con la integralidad de la ley, pero sí con estos 4 puntos. Pero ustedes han participado en el diálogo social, tanto con el Ejecutivo cuanto con la Asamblea Nacional. ¿Por qué no hace lo mismo el Frente Unitario de Trabajadores? ¿Qué los está diferenciando a ustedes como Parlamento Laboral del FUT, que tiene una posición mucho menos propositiva respecto del llamado al diálogo? Yo considero que hay más problemas de estrategias. Para nosotros el diálogo es primero una razón de ser del movimiento sindical. Estamos obligados a dialogar permanentemente. Si para la negociación del contrato colectivo tenemos que dialogar con el empleador público y privado, ¿cómo no para la normativa laboral? Entonces, en esa línea, el Parlamento Laboral, que además reconoce que las posibilidades de diálogo en el país en materia laboral sí han dado frutos, porque la ley de justicia laboral es producto de eso. Nosotros hicimos aportes importantes a este proyecto y que ahora es ley, enhorabuena. El tema del despido ineficaz, el tema de la eliminación del contrato a plazo fijo, el tema de la eliminación del desahucio por parte del empleador en el sector privado, son situaciones claves y que fueron aportes nuestros en este proceso legislativo, donde tanto con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores como con el señor ministro Carlos Mar Carrasco se hicieron varias reuniones para trabajar estos temas e incluso al final con el señor presidente de la República tuvimos la oportunidad, una ocasión de conversar sobre estos temas y eso permitió que se impulsara con decisión lo que insistimos son claves para la vida de los trabajadores ecuatorianos. Ahora, si el Frente Unitario de Trabajadores no ha considerado retomar el diálogo, ya es cuestión de estrategia. Ahí nosotros tenemos una preocupación. Nosotros no le hemos puesto condición a las otras partes para dialogar, como tampoco hemos aceptado que se nos ponga condición. Un diálogo abierto donde cada uno lleve los puntos que considera necesarios para construir la agenda que posibilite construir acuerdos. Yo no puedo decirle, retiren las enmiendas o deroguen la ley o deroguen tal decreto, si entonces, ¿qué voy a llevar a la mesa? Yo tengo que llevar a la mesa esos temas conflictivos y llevar los argumentos que corresponden para, en base a las argumentaciones jurídicas, políticas y sociales, buscar construir los acuerdos necesarios, ¿no? Y en este momento ya se puede hablar de un acuerdo o al menos de un consenso primigenio respecto de la suerte de los 2 artículos que forman parte del paquete de enmiendas constitucionales y que tienen que ver con el sector laboral, con el sector de los trabajadores. Sí, estamos en proceso de la construcción de un acuerdo definitivo, pero hay un principio. Hay avances importantes. Yo no quisiera dar por concluido hasta que el proceso no concluya, por una cuestión de respeto también a las instancias, la instancia legislativa, la instancia del Ejecutivo, obviamente, pero sí, hay avances muy importantes.
se planteó aquello de la ratificación de los convenios 151, 154 y 184, los dos primeros relativos al tema de la sindicalización y la contratación colectiva, en el primer caso en el sector público, que permite aclarar y precisar cuáles son los empleados del servicio público que están sujetos a los derechos de organización sindical, de contratación colectiva y de huelga. Que los consagra el Código del Trabajo, pero no la Ley del Servicio Público. Exacto. Entonces se planteó la ratificación de eso como un testimonio además de avance en este proceso. Se envió la carta suscrita por los asambleístas que constituyen la subcomisión y los representantes tanto de la Central Unitaria como del Parlamento Laboral. Esperamos que el presidente de la República dé inicio a este proceso. De la misma manera, se ha planteado la eliminación de una enmienda o de las dos, o la modulación de las mismas, en el sentido que a lo mejor pudiera ser que en vez de eliminar el tercer inciso del artículo 29, pudiera ser más útil el cambiar la palabra obrero por el término trabajador. Trabajadores del sector claro, público. porque el término obrero está en desuso en el lenguaje laboral internacional, tal como lo ha observado la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, lo importante aquí es la predisposición de llegar al final del proceso que se tiene que dar en diciembre con un acuerdo claro, serio, que garantice, que tutele de mejor manera los derechos de los trabajadores, pero que también apunte a una preocupación válida de parte del Ejecutivo, que es la de que en algún momento un solo cuerpo normativo pudiera regir en el sector público, aunque este estuviera compuesto de dos libros, ¿no? Uno para los ejecutivos del más alto nivel y otro para los trabajadores, que son la gran mayoría, y en las que se contemplen claramente estos derechos, el de organización sindical, el de contratación colectiva y el de huelga. Pero en el sector público, según esa visión, mantendríamos la división entre servidores públicos, que viene a ser el servidor administrativo del Estado, y el trabajador público, que viene a ser aquel que, en este término en desuso que usted nos señala, es denominado obrero. Así es. Así sería. Sí, lo que se haría es que en el mismo cuerpo normativo se establecieran las dos diferenciaciones, porque ahí sí hay claramente las unas que, de conformidad con el 154, se refiere a aquellos que tienen poder de decisión. Por ejemplo, un gerente de una empresa pública. Claro. El señor ministro, el señor subsecretario. Pero ellos vienen a estar en la escala del nivel jerárquico así, superior, exacto. ¿verdad? A eso de hecho, están en este momento. Exacto. Ahí. Esos son los que deben quedar excluidos. El resto, todos, por ejemplo, la compañera secretaria o el compañero abogado que emite un informe, él no tiene poder de decisión, él emite el informe, ¿no? Entonces, en esos casos, ellos tienen que estar como estaban antes en el Código del Trabajo, con todos los amparos, pero ahora pudieran estar en la LOCEP, pero con todos los derechos que antes se contemplaban en la legislación laboral. Porque el mandato de la OIT no es que estén en el Código del Trabajo como tal, sino que por cualquier normativa interna el Estado les garantice estos derechos que están ratificados en los convenios internacionales que el Ecuador ha ratificado también, y que son el 87, el convenio 98 y lo que estamos planteando en el convenio 151. Ahora, ustedes plantean justamente en la mesa de diálogos la ratificación de 3 convenios con la Organización Internacional del Trabajo. Nos ha referido 2 de ellos en materia de sindicalización y derechos, por ejemplo, a la contratación colectiva. Eso, si acepta el Estado ecuatoriano ratificarlos, automáticamente implicaría incorporar una reforma a la Ley del Servicio Público. Así es. Eso va a requerir de una reforma, por eso también estamos hablando no solamente de estos temas en cuanto a la ratificación de los convenios o en cuanto a la modulación de las enmiendas o a su eliminación, de ser el caso, eso se verá al final, sino de una vez de la posibilidad de ir construyendo ese proceso de reformas a la LOCEP que posibiliten algo que es preocupación de muchos asambleístas, particularmente de Alianza País. Me permito mencionar uno de ellos, que es el asambleísta Fausto Cayambe, con respecto a la homologación de algunos derechos que la LOCEP contempla y que no los contempla el Código, y que son importantes también que se reconozcan. Entonces, hay una predisposición, nosotros sin querer ser ya triunfalistas en el proceso, creemos que hay una predisposición desde la primera reunión que se convocó conjuntamente las 2 comisiones, la de enmienda con la de los derechos de los trabajadores y la que contó con la presencia de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Ahí se establecieron algunas reglas del juego muy claras. Esta no es una mesa de simple diálogo donde una parte nos escucha, toma nota y después decido, sino de negociaciones políticos-sociales muy serias, muy profundas, que apunten a resolver los problemas y a eliminar la conflictividad social que de alguna manera se ha dado por este tipo de circunstancias que se vienen presentando. En 30 segundos, ¿cómo valora las 2 jornadas de movilización del FUT, la del 13 de agosto y la del 20 de agosto? Creo que son importantes, excepto por un detalle, por el detalle de la violencia que se generó, porque eso descalifica el derecho a la protesta.
y ha sido nuestro permanente llamado a los compañeros de las organizaciones sociales para que, ejerciendo su derecho a la protesta, lo hagan siempre en el marco de la Constitución, que significa el respeto a la paz social, a los bienes públicos y privados, de tal manera que además no se utilice esto por parte de otros actores políticos que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores para otro tipo de intereses oscuros que están al margen de la histórica lucha de la clase trabajadora ecuatoriana. Hemos reiterado, no vamos a permitir en el caso del Parlamento Laboral Ecuatoriano que ajenos intereses, que actores politiqueros se enanquen en nuestra lucha, que nada tiene que ver con ese tipo de intereses y que por el contrario lo único que hacen es descalificarlos. Muchas gracias por su tiempo, muy gentil. A usted siempre Gracias. es un gusto. Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, y su visión respecto de la Ley de Justicia Laboral, los diálogos tanto con el gobierno cuanto la Asamblea y, por cierto, lo que está pasando con el Frente Unitario de los Trabajadores.